Fobaproa informa. Hay 3 tipos de deudores: los que cumplen, los que no pueden pagar y los que abusan. El gobierno apoya a los que lo necesitan. La ley debe castigar a quienes lo merecen. En realidad parece que no sabemos todos todo lo que quisiéramos saber de esto del Fobaproa. Fobaproa, una palabra que está en todas las bocas, que suena en todas las voces. Mira, el Fobaproa es una historia terrible. Más de 100,000 millones de dólares. Más de 1 millón de millones de pesos que tiene que pagar el pueblo de México. La deuda actual son aproximadamente 700,000 millones de pesos. Si a esto le agregamos lo que ya se ha pagado, llegamos al billón. Cada mexicano, haya nacido o no haya nacido, debe alrededor de 6,490 pesos tan solo por el rescate bancario. En 1995 los bancos estuvieron a punto de quebrar. Las malas decisiones del gobierno de Zedillo provocaron una gigantesca crisis y quienes teníamos créditos ya no pudimos pagar. El gobierno rescató los bancos a través del Fobaproa, pero mucho de ese dinero no lo necesitaban los bancos o fue usado tramposamente por los que eran sus principales dueños. Hay que recordar que en la década de los 80, pues el presidente López Portillo había estatizado la banca. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. A raíz de los 90, pues se hace un programa para devolver, para reprivatizar y vender otra vez los bancos a la iniciativa privada. Salinas entregó los bancos a gente cercana a él y a gente que no tenía experiencia en el manejo de la banca. Un banquero en aquel entonces expresó: yo que siempre soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan para que yo lo maneje. Un banco, pues, capta recursos y presta dinero, pero el dinero que presta no es de él, es lo que capta de los depósitos de la gente. Entonces, por obligación, todos los bancos tienen que tener un seguro de depósito. Es decir, tienen que tener un seguro por si quiebran, para que haya alguien que les devuelva el dinero a la gente, porque finalmente están prestando el dinero de la gente. El Fobaproa era eso, era el seguro de depósito de los mexicanos, y era un seguro, era un fideicomiso privado que administraba el Banco de México y que los recursos provenían de los propios bancos. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro protege tu economía y el futuro de nuestros hijos. Fobaproa, protección al ahorro. Los bancos empiezan a operar ya como privados, entonces le abren la llave al crédito y empiezan a ofrecer todo tipo prácticamente de créditos. Que si yo iba a comprar un banco, pues no aportaba mi dinero para comprarlo, sino simplemente le pedía crédito a otro banco. Eran créditos girografarios, es decir, el poder de la firma. Nada más firman. No tengo capital, no tengo una institución fuerte, sólida, con recursos que respalden mis actividades, y además le abro la llave al crédito, pues es una combinación muy peligrosa. Los bancos empiezan a prestar, hay una competencia desaforada, toman una mayor cantidad de riesgos, desvían el crédito de actividades productivas propiamente tales hacia el consumo, como las tarjetas de crédito, las importaciones, etcétera, y entonces se empieza a deteriorar la calidad de sus carteras. Esos deudores de pura firma son ricos, no son clase media, no. Esos ricos que nada más firmaron y les dieron el crédito, se les revolucionó también el crédito, pues no pagaron. Eso no pagaron nada. Eso lo estamos pagando nosotros. Pero además,
hacia finales de 94, por errores en la conducción de la política económica en ese momento, pues estalla una crisis en México sin precedentes. Empieza a irse el dinero, los dólares del país, desde marzo. El entonces presidente, o por lo menos que fungió como presidente, completamente ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari, controla el tipo de cambio y no lo deja caer para que no haya una turbulencia preelectoral. Un buen día viene una acometida especulativa y resulta que el gobierno mexicano tenía 29 mil millones de dólares colocados en bonos que tenía que pagarlos cuando se los exigiera y no había dólares para pagar. Entonces el país queda en una bancarrota financiera. Las tasas de interés, por la incertidumbre, saltaron al cielo. Las tasas de interés llegaron a 150% y consecuentemente muchas deudas se volvieron impagables. Muchos de nosotros recordamos cómo las personas tuvieron que regresar casas y regresar automóviles. Los bancos tenían inmensos estacionamientos llenos de automóviles que les habían recogido a sus clientes. Rescatar a los bancos era una obligación del Estado mexicano, enmarcada en la propia ley del Banco de México y en la propia Constitución. En lo que no se está de acuerdo es en el cómo se realizó. Tan solo en los primeros días de la semana pasada se depreció severamente el valor de nuestra moneda en relación al dólar y se dispararon las tasas de interés. Si no frenamos y revertimos el deterioro y el descontrol de las últimas semanas, nos arriesgaríamos a sufrir un colapso financiero y productivo que paralizaría las fuentes de trabajo y la dotación de servicios. El presidente de la República, ya entonces Zedillo, despide rápidamente, cuando viene la crisis, al secretario de Hacienda, lo manda a su casa a echarle la culpa de los errores del presidente anterior y del mismo. Pero los errores de diciembre lo cometieron Salinas y Zedillo, juntos y solidariamente, desde luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Se le ocurre a nuestros tecnócratas neoliberales, encabezados entonces por Zedillo, y que no son más que puros pupilos también de Salinas, la maravillosa idea de que el FOBAPROA absorbiera la cartera vencida de todos los bancos y los bancos quebrados, que empiezan a quebrar el banco. Entonces, ¿cómo? Bueno, a ver tu cartera, todos los adeudos que tienes tu banco, a ver, pónmelos aquí. Tomo el control del banco, me adueño del banco, yo cubro tus pérdidas, yo le pago a tus ahorradores y con lo que quede del banco luego lo vendo, hago un remate. Sin embargo, había otros bancos que, ya sea porque estaban bien o estaban más o menos bien, o los análisis en esa época decían que era viable que siguieran existiendo, que siguieran funcionando, el FOBAPROA concibió un programa que se llamó capitalización y compra de cartera, que además, paradójicamente, es la parte más ilegal del rescate bancario. Entonces el gobierno le decía, yo te voy a pagar el crédito que diste. Nada más que el gobierno no tenía dinero. Entonces le firmó un pagaré. Esto no era obligación del seguro de depósito. Ya estaba haciendo algo para lo que no fue diseñado. Pero ¿qué sucedió? Que los bancos ponían o le entregaban, le cedían al gobierno, pues la cartera más emproblemada y más chatarra que tenían en términos populares, así se dice, la cartera, la que no valía.
Así, muy pronto, y con la mayor desvergüenza, comenzaron a meter al Fobaproa todo tipo de créditos incobrables, basura y chatarra para aprovechar la buena disposición de pagarlos. Un ejemplo susísimo fue el de los créditos relacionados, es decir, créditos que los banqueros desde sus bancos se prestaban a sí mismos como empresarios y que empezaron a inflar monstruosamente la panza enorme del Fobaproa. ¿Cuánto debe? Correcto. Pues yo tengo en mis cifras alrededor de 120 a 150 millones de dólares. Esas son las cifras que yo tengo de lo que es adeudos. Los únicos dos procesos penales por los que estoy sujeto son, uno, un crédito que le dio Banpaís a una empresa de aerotransportación para comprar unos aviones y que estos aviones no existían y que la empresa no existía. ¿De quién es esa empresa? Es una empresa nuestra. ¿Usted se prestó solito? ¿De su propio banco? Del propio banco. ¿Usted banquero se prestó? No, yo no me presté. Pasó por los cánones que tenía que pasar, por el Consejo de Administración, por los comités de crédito. Sí, pero todos fueron sus cuates. No sabíamos de qué tamaño era esto, porque no habían dado información. Y empezamos una lucha para que nos informaran cuánto debíamos sin saberlo. ¿Me entiendes? Como pueblo, pues. La pregunta que se ha hecho insistentemente en este recinto del día de hoy, yo la retomo. ¿A cuánto ascienden el día de hoy los pasivos totales brutos del Fobaproa, ciudadano secretario? ¿A cuánto ascienden los pasivos al día de hoy del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como el señor Fobaproa? Lo que se tiene que hacer es aplicar la cifra de 552,000 y multiplicarla por la tasa de interés promedio por los meses que han transcurrido. Me limito a reiterarle la pregunta que se ha formulado en reiteradas ocasiones. ¿A cuánto ascienden, señor secretario, al día de hoy los pasivos del Fobaproa? Se ha dado la totalidad de la información que necesitan ustedes. No se trata de venir aquí a hacer un circo. Si usted no sabe cuánto debe o no ha hecho bien el cálculo, le voy a prestar esta computadora para que en el tiempo de mi intervención haga los cálculos que usted requiera. Señor secretario, pues si no es calculadora, ya que sea lápiz. No contesta usted. No contesta. Tenemos un secretario de Hacienda irresponsable, porque ni contesta preguntas ni responde de sus hechos. Y en 1998, ahí mete como que no quiere la cosa Zedillo dos iniciativas, con toda la idea de que los diputados no se dieran cuenta que estaban aprobando. Y era la liquidación del Fobaproa, es decir, vamos a desaparecerlo, vamos a crear dos organismos. Uno que administre los activos, lo que quedó de esta chatarra, y otro que administre la deuda. Pero para poder hacer eso, tenemos que reconocer esta deuda como deuda pública. La Cámara de Diputados empieza a analizar esta iniciativa. Y yo recuerdo muy bien, porque había reuniones que yo presenciaba, que dijeron, no, esto no, vamos a hacer una ley. De estas dos, vamos a hacer una sola institución, que va a ser el hijo del Fobaproa, digamos, la continuación del Fobaproa. Y le vamos a llamar Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB. El IPAB surgió cuando la deuda que se acumuló a partir del Fobaproa fue una deuda que era tan grande que tenía que encontrar una salida. Y entonces fue cuando entramos en un debate público que era que no aceptamos que se haga deuda pública el rescate bancario. Si los diputados aprueban la transferencia de deuda del Fobaproa a deuda pública, vamos a acabar con deuda pública incrementada, que va a mermar los recursos fiscales del país. Va a haber que pagarla con impuestos o con gasto público. El PAN decidió cooperar con el PRI para encontrar un compromiso de salida. Y ese fue el IPAB, que era el Fobaproa, pero con otro nombre. Ya es tiempo, ciertamente, de ponernos de acuerdo
de cerrar el capítulo, de ir hacia adelante. Ya hemos pasado muchos meses viendo hacia atrás, ahora hay que ver hacia el futuro. Tenemos muchas más coincidencias que diferencias sobre las cuales podemos construir soluciones a los gravísimos problemas nacionales. Y el PAN, como Calderón se lo hizo saber muchas veces directamente a López Obrador, dijo que los mexicanos no iban a cargar con esa deuda porque era inconstitucional. Ese era el planteamiento del PAN y de Felipe Calderón. En Acción Nacional queremos que la gente viva mejor. Por eso hemos preparado una solución responsable e integral al problema de Fobaproa. Evitaremos los abusos de quien sí tiene con qué pagar y no lo ha hecho. Repentinamente aparece Vicente Fox en spots de televisión conminando a los diputados a aprobar el Fobaproa. Juan y María pidieron prestado para una casa. Hoy ya no pueden pagarla. El PRD exige que no ayudemos a nadie, por lo que muchos deudores perderían sus sueños. Nosotros los panistas queremos resolver ya esta crisis bancaria. Y al final de cuentas todos se alinearon. Por ejemplo, Roberto Hernández de Banamex le da dinero al PRI, le da dinero al PAN. Roberto Hernández fue un gran promotor de la campaña foxista, por debajo del agua, porque tenía sus dos veladoras prendidas, pero la banca apoyó mucho a Vicente Fox en el 2000, entonces tiene un compromiso ahí muy marcado. No los puede atacar directamente. Perdería mucho apoyo, y de hecho el PAN podría perder apoyo para la próxima elección. ¿El director del Banco Nacional de México está de acuerdo que quien la hizo la pague? Desde luego que sí, yo creo que toda la información que tenemos al respecto puede poner muy claro los números y las personas que han participado. Cuando gana el presidente Fox, le da su casa o una oficina en las Lomas para que despachara, ya como presidente electo. Y el primer descanso del presidente, su vacación después de la elección de julio, la pasó en una isla que tiene Roberto Hernández, en el Caribe. Compañeros, me extraña que el PRI no salga en la defensa del Ejecutivo, sino sea el PAN quien salga en defensa del atraco y del despojo del pueblo de México. Y de pronto, esas deudas privadas se convierten en deuda que contraemos todos los mexicanos. Y ya se llevaron el dinero a su casa. Pero son miles de millones de dólares. Aquí lo evidente es que los accionistas de los bancos y los grandes deudores fueron los verdaderos beneficiarios del Fobaproa. Y lo que estamos haciendo ahora es integrarnos a un campeón global. Vendieron el banco en 12 mil millones de dólares y no pagaron un centavo. Y el PAN, que había dicho que no iba a haber impunidad, la convalidó. Era mi deber actuar con toda decisión para enfrentar la emergencia. Una presidencia de la República con valores éticos que olvide la reglita de oro, donde cada presidente protege al anterior. Un informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación indica que 80% de los ilícitos del rescate bancario quedaron impunes por omisiones o dilaciones de las autoridades fiscales y la Procuraduría General de la República. Estamos a punto de permitir que se cometa el crimen perfecto. Y el crimen perfecto se comete cuando los acusados se convierten en los jueces. Y eso es lo que está pasando. ¿Dónde está el dinero?